This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a la sesión de la semana 7 de la Cátedra Diseño, Arte y Ciencia. Hoy hay un evento especial que se va a estar sucediendo una vez al mes, y es que vamos a traer de diferentes partes de las universidades aliadas a esta cátedra proyectos que se hacen, que se ubican y que se piensan en esta intersección tan potente como lo es el diseño, el arte y la ciencia. Hoy entonces tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos un invitado presencial y 2 invitados virtuales. Antes de eso, yo quisiera, si es posible, hoy está con nosotros Cleomar Rocha. Cleomar Rocha, les cuento, es el director del Media Lab de Brasil y es quien, junto con nuestro decano, Felipe César Londoño, con Daniel Cruz, con Martín Groisman y con Tania Aedo, representan las universidades aliadas. Entonces yo quisiera, si es posible, Cleomar, que des un saludo a los chicos que están conectados y que están de manera presencial. Un saludo especial desde Brasil. Creo que tenemos una oportunidad muy grande de estarnos con nosotros todos en una reunión de Latinoamérica, con una sesión especialísima, con invitados desde Colombia, Perú y Brasil. Con esta sesión daremos inicio a un alargado en nuestra propuesta desde la cátedra, ahora con las presentaciones de nuestros estudiantes. Entonces, muchísimos bienvenidos todos. Silvia, un gusto muy grande dar inicio a una etapa muy relevante para nuestra cátedra. Sí, señor, muy cierto. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Voy a reducir esto acá un segundo. Vamos a empezar con Natalia. Les voy a contar un poco de Natalia Kong Ji. Natalia, ¿estás ahí con nosotros? Hola, ¿cómo están? Natalia, bienvenida. Natalia, ¿en este momento estás en Argentina o estás en Perú? No, yo estoy en Perú. Ok, bueno, bienvenida. Natalia es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en diseño, con experiencia en talleres participativos para la recuperación de espacios públicos. Su interés por la inclusión de la tecnología en el diseño de espacios habitados y ciudades la llevó a seguir la maestría en diseño interactivo, MAEDI, en la Universidad de Buenos Aires, UBA. En los últimos años se ha dedicado a la arquitectura e investigación, además de participar en proyectos de transformación digital para el sector de la logística internacional. Hiperplant, que creo que ya cambió de nombre, pero ya nos contará Natalia, su proyecto de tesis de maestría aborda la construcción de vínculos inteligentes entre humanos y plantas. En conferencias, se ha presentado en conferencias internacionales en China, Chinese Conference of Bio-Inspired Design and Technology, en el año 2020, y en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales en el 2021. Entonces, Natalia, bienvenida. Yo tendré que hacer la penosa labor de irte marcando el tiempo, pero pues trataré de hacerlo de una manera que no nos interrumpa tu presentación. Adelante. Muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes. Creo que estos espacios de encuentro y de diálogo son súper enriquecedores. Y voy a intentar hacer la presentación lo más rápido que pueda para dar lugar después a las preguntas y que no la tengamos que cortar.
¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla? Hola. Sí, se está viendo, Natalia, sin problema. Bien, gracias. Bueno, el proyecto que yo les voy a presentar es Hyperplan. Es mi proyecto de tesis de la maestría en diseño interactivo de la UBA. Y este proyecto surgió a partir de pensar en la problemática ambiental, pero vista desde lo cotidiano. Y cómo eso nos afecta y al mismo tiempo nos interpela en la medida que nosotros, no solo como sociedad, sino también como individuos, somos en gran parte el problema. Y esto viene también de la herencia del paradigma moderno de la dicotomía entre naturaleza y cultura, en la que el hombre un poco que está en una posición de dominio y de conquista sobre la naturaleza, y esto se asocia también con una ilusión de tener los recursos ilimitados, que obviamente es falsa, y esto nos lleva al lugar en el que estamos, en el que si seguimos con ese estilo de vida que estamos llevando, no nos alcanza el mundo que tenemos para seguir habitándolo de esta manera. Y en ese sentido, en la agenda global está la producción y el consumo responsables como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y desde la ciencia, el diseño y la tecnología se abordan distintas iniciativas que contribuyen un poco a atenuar este problema, pero me parece que están de repente abordadas desde el lado de los procesos productivos, desde el resultado del objeto, y tal vez es más bien desde el arte que se evidencia un poco más este sentido crítico a las preocupaciones actuales, ¿no? Y entonces este proyecto se inserta en este marco crítico propositivo para abordar la relación entre el ser humano y la naturaleza, tomando particularmente las plantas. Y para eso, bueno, sigo una metodología con elementos prescriptivos y descriptivos, poniéndole mayor énfasis a la parte conceptual. Y esto se inserta en el contexto actual, donde más del 55% de la población mundial está viviendo en ciudades, y donde la interconectividad se da en distintos niveles gracias a la tecnología, y esto nos permite estar conectados más o menos con el 60% de la población a nivel mundial, potencialmente, ¿no? Y al mismo tiempo, también en estas ciudades, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, siendo la contaminación una preocupación muy importante por su impacto en la salud pública. Y esto no solo se da a nivel de espacios exteriores, sino también interiores, porque en los interiores este aire que está contaminado se suma a las emisiones propias de los acabados de construcción, del mobiliario o desinfectantes y otro tipo de productos cotidianos, y pasamos al menos 8 horas en casa y probablemente más ahora con la pandemia, y si no es en casa, en otro tipo de ambientes cerrados también. Y entonces, en ese sentido, yo decidí abordar esta relación entre el usuario y las plantas en la vivienda como espacio íntimo y cotidiano, y me basé en dos conceptos principales para desarrollar este tema. El primero es la filosofía ambiental, entendiendo el ambiente como un campo relacional dinámico en el que los organismos y los elementos están en constante movimiento e interacción, y no pueden ser pensados de manera aislada, sino que requieren de una
de una comprensión inter y transdisciplinaria. Y el segundo es la idea del vínculo, esto aplicado al ser humano y la naturaleza, que es planteado desde una perspectiva psicoanalista, que consiste en que dos elementos están vinculados cuando son distintos, pero al mismo tiempo son interdependientes y están en constante intercambio. Y además comparten un sentido de pertenencia que está determinado por un intersticio virtual entre ambos, como una suerte de envolvente. Y en términos de interacciones, cuando ambos sujetos perciben algún tipo de beneficio o sensación de bienestar asociada al otro, se termina generando una tensión positiva, mutua y recíproca que los mantiene conectados en el tiempo. Y en cuanto a la interacción con dispositivos de inteligencia artificial, Kusahara señala que el concepto de las mascotas virtuales y robots es el de generar una comunicación entretenida para el usuario y que el compromiso se genera con la mascota en la medida que ésta pueda crear una sensación de realidad y de apego. Y en ese sentido, en cuanto a su resolución, esta puede ser o no realista, pero de todos modos se genera este apego y esta sensación de realidad en la medida que el usuario puede personalizar ciertos aspectos en esa interfaz, sea con decoración o la imagen de la mascota, las actividades que hace, o ese sentido de construir una relación de responsabilidad del usuario hacia la mascota que está cuidando, a la que tiene que asistir o alimentar de alguna manera. Y esta mascota además da la idea de tener una vida propia en la medida que tiene actividades paralelas y se recrea una ilusión de pensamientos, deseos y necesidades propias de la mascota. Otra herramienta que señala también para conectarla con la realidad del usuario es sacarla de la interfaz y de repente con realidad aumentada traerla al entorno donde está el usuario, o al revés, llevar más bien cosas del contexto a la interfaz, sea con referencias de comida, de festividades o de algún tipo de alusión que se haga a la realidad propia en la que está inscrita el usuario. Y entonces, en este marco, propongo desde una perspectiva ambiental esa resignificación del vínculo entre el ser humano y la naturaleza mediante este binomio humano-planta, con un dispositivo wearable para la planta que registre estos factores ambientales vinculados con ella y también la calidad del ambiente que cohabitan. Y estos datos se visualizarían en una interfaz digital que contará con una narrativa ficcional paralela donde habita este avatar de la planta. Pero este vínculo no solo se apoya en el avatar, sino que también lo hace en una cualidad propia de las plantas, que es su capacidad para mejorar la calidad del aire. Y esta consiste en que la planta toma elementos del medio y los convierte en inocuos. Y en este caso el foco se pone en la mejora de la calidad del aire, siendo el aire el medio compartido y cohabitado en la casa. Y para esto los dispositivos que toman esta función necesitan que las raíces estén en mayor contacto con el aire, porque es a este nivel donde sucede principalmente este mecanismo. La exploración tuvo un enfoque totalmente interdisciplinario que partió de la investigación que hizo Wolverton acerca de la fitorremediación del aire en espacios interiores con distintas especies de plantas.
Y yo en base a ese estudio tomé una lista corta de plantas para el diseño de la interfaz y estos avatars. Y también elegí cuáles eran los parámetros que necesitaba medir, sobre todo en cuanto a la calidad del aire y lo que estas plantas podían mejorar de alguna manera. Y entonces eso se fue acotando de acuerdo a los sensores disponibles en el mercado y bueno, esto me llegó por el lado de la electrónica y la programación, para lo cual tuve que contactar con personas de otras especialidades que supieran más sobre el tema y que me ayudasen a conectar todo esto y sacar los datos para mandarlos a la nube y bueno, ahora estoy en la etapa de ver cómo recuperarlos y mandarlos de vuelta a la interfaz digital. Y la idea es que estos sensores irían de algún modo en una carcasa permeable para que pueda pasar el aire, que sería hecha con fabricación digital, y esta se inserta en el sustrato y tiene un mecanismo de inyección de aire asistida para poder potenciar de esta manera la fitorremediación, porque si no, probablemente no se sentiría mayormente el efecto de esta planta, ¿no? Y en cuanto a lo vincular, este proyecto se apoya en 5 puntos para recrear la sensación de realidad. El primero es el crear una conexión entre el usuario y la planta, una planta real en su hogar. Y esto es posible porque al diseñar este tipo de dispositivo que se puede añadir a una maceta, cualquier planta existente se puede convertir en un sujeto de interacción. Y esto incluye a estas plantas que uno ya puede tener en casa. El segundo punto es el enfoque ambiental y el beneficio mutuo, que se refiere tanto al diseño en sí mismo como a la capacidad de las plantas para limpiar el medio, que en este caso está enfocado en el aire, ¿no? Y se trata de un dispositivo que se añade, por lo que no constituye de algún modo la obsolescencia de las macetas, y genera además una reciprocidad hacia el usuario en la medida que él va a ver cómo mejora la calidad del aire, y hacia la planta en la medida que es el usuario el que la cuida. El tercer punto es la visualización y el monitoreo de datos en tiempo real que traen la realidad al entorno digital y acercan las necesidades de la planta al usuario y al mismo tiempo las características del entorno cohabitado que ellos comparten. Y ahí también se va a poder ver la mejora de la calidad del aire cuando esta función está encendida, ¿no? Esta función de inyección de aire asistida. El cuarto punto es la personalización y la narrativa ficcional, y se basa en la idea de los objetos encantados y el diseño ficcional, expandiendo el concepto original de un objeto, personalizándolo y añadiendo funciones y posibilidades adicionales a las que tenía originalmente y a las que uno estaría acostumbrado en función a este objeto original, ¿no? Y va más allá de los límites del cuerpo al reducir la distancia mediante la conectividad. Y en relación con la virtualidad, el enfoque invita al sujeto a repensar la realidad desde una perspectiva distinta, con un imaginario ficcional complementario. Entonces la idea es que se permita elegir por parte del usuario un avatar, un nombre, y crear este personaje que va a ir creciendo con el paso del tiempo, y esto se va a reflejar también en la interfaz, no solamente en la planta real. Y además puede informar al usuario cuando el ambiente no tiene una calidad de aire apropiada y tal vez requiera más plantas como para
que esto se vuelva un jardín digital real, de macetas que puedan estar monitoreadas en conjunto, ¿no? Y finalmente es el quinto punto, que es el apego y el sentido de pertenencia, que busca diluir el límite entre la realidad y la virtualidad, trayendo el espacio real donde vive el usuario y su contexto, usando herramientas de georreferenciación para poder celebrar festividades locales y además crear una comunidad de usuarios con quienes se pueden intercambiar consejos, plantas, incluso esquejes que puedan querer para tener nuevas especies y pudiendo tener así una trazabilidad genealógica de las plantas que uno va cuidando. Y bueno, finalmente, para cerrar, quería mencionar algunos puntos que siento que este proyecto puede traer a colación. El primero es la posibilidad que abren estas suertes de prótesis tecnológicas, que son los dispositivos móviles, a través de su presencia en lo cotidiano, pensando en términos de los cambios de hábitos y paradigmas, y en ese sentido, cómo a partir del diseño, con estos elementos podemos darle la vuelta a cosas que podían parecer difíciles de cambiar en términos de costumbres, ¿no? El segundo punto es que estamos en una realidad donde los objetos y el cuerpo de alguna manera cuentan con un campo expandido gracias a la interconectividad y empiezan a trascender los límites físicos, incluso llegando a converger o superponerse las cosas que están distantes, sujetos y objetos, en un mismo espacio virtual que está potenciado por la tecnología. Y en ese sentido hay un lugar híbrido y flexible que un poco bordea lo ficcional porque no está del todo en la realidad, pero que es súper potente porque nos permite hacer cosas que antes no se podían, ¿no? Y esto aplica transversalmente a distintos ámbitos, perdón, y no solo a lo individual, sino también a las construcciones colectivas, al habitar las ciudades y bueno, de distintas industrias. Y finalmente, algo que es súper importante para mí es entender el diseño como una convergencia interdisciplinaria, y asumirlo como una postura, de lo que proyectamos, que queremos construir en el mundo y cómo nos paramos respecto a la situación actual y lo que queremos proyectar, ¿no? Gracias. Bueno, hola. Natalia, muchas gracias. Quisiera aprovechar para saludar a Martín Groisman. Martín, ¿estás por ahí? Martín es el director de la maestría en diseño interactivo de la Universidad de Buenos Aires. Si quisieras saludarnos. Hola, hola Martín. Martín es una de las universidades aliadas que se ha sumado y que finalmente idea esto conjunto con el Media Lab Brasil, con la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de Chile y la Jorge Tadeo Lozano para esta cátedra en la que ustedes están en estos momentos. Martín, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, felicitar a Natalia por su presentación. Yo ya había visto la presentación de su proyecto y veo cómo va perfeccionándose y mejorando en su forma y en las referencias que cita y en la forma en que va pensando el proyecto. Esperamos que pronto este proyecto ya se pueda ser presentado. Esto es una pequeña presión que yo le hago a Natalia acá frente a todos. Pero bueno, yo sé que ella trabaja mucho en esto, así que cuando sea el momento lo va a hacer. Y agradezco, bueno, el espacio, que me parece muy rico generar este espacio de intercambio de proyectos
entre estudiantes de distintas maestrías de toda Latinoamérica. Creo que es uno de los puntos más fuertes que estamos logrando en esta convergencia, en este encuentro que estamos proponiendo entre estas universidades. Así que me parece un día muy especial porque es el inicio de este proceso, así que quiero agradecer y felicitar a todos los participantes. Ok, Martín, muchas gracias. Bien, tenemos entonces acá, vale la pena aclarar, el proyecto que vamos a escuchar a continuación, que es coordinado por el profesor Germán Gómez. No es un proyecto de maestría, aunque daría para maestría, doctorado, no sé para cuánto daría. Ya nos contará, es uno de los proyectos bandera de la universidad por esa apuesta tan interesante de ponerse en la intersección del diseño, el arte y la ciencia. Entonces, pues les voy a contar un poco de Germán y le doy la palabra para que él nos cuente. Germán es diseñador visual, investigador y profesor de nuestra universidad, adscrito a la unidad de diseño visual interactivo, donde coordina las áreas de gráfica promocional, el estudio de empaques, proyecto diseño y el semillero de investigación en gráfica promocional y empaques. Coordina el Centro de Materiales Bogotá Región, en el cual se ha desempeñado como gestor de la Materialoteca y consultor de laboratorios de experiencia con material. ¿Desde hace cuánto, Germán? 3 años ya. Bueno, bienvenido, Germán, qué rico que estés acá. Hola a todos y todas, un gusto saludarlos. A mis compañeros panelistas, Natalia y Mayler, también un gusto saludarlos, a todos los que están conectados aquí en el auditorio. Agradecerte, Silvia, a ti, a la cátedra, por esta invitación tan importante. Hoy los venimos acompañando Joana Yáñez, que es diseñadora practicante del Centro de Materiales Bogotá Región, y yo, que, pues como bien lo dijo Silvia, coordino este proyecto que desde el 2018 venimos desarrollando en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Distrital. Me voy a permitir compartir acá. Creo que está en el correo. Creo que está ahí, sí. Estoy diciendo, ahí me lo vas pasando, por favor. Bueno, entonces el proyecto se llama Centro de Materiales Bogotá Región y es una pregunta desde lo que llamamos proyecto de triple hélice, que básicamente es la asociación entre donde convergen universidades, empresas y gobierno, cada uno desde los ámbitos que bien maneja. Por ejemplo, desde la academia tenemos todo lo que concierne investigación, innovación, capacitación, desarrollo humano, lo que tiene que ver desde el gobierno con política pública, lo que tiene que ver desde el sector empresarial con infraestructura, colaboración mancomunada entre los clústeres, por ejemplo. Y allí nos dimos a la tarea desde el 2018 de plantear una iniciativa alrededor de los materiales, que es uno de los elementos más transversales que tenemos en diferentes áreas y que tenemos en la vida cotidiana. Este proyecto surge a través de la propuesta de Bogotá Región Creativa. Este proyecto se instaura básicamente en los elementos que ustedes están viendo allí: diseño sostenible, servicios de extensionismo para pymes, economía circular, servicios de investigación e innovación, y allí se instala como uno de los proyectos bandera que desde la estrategia de especialización inteligente de la Cámara de Comercio, pues empieza a trabajar para Bogotá. Esto entonces empezamos desde el 2018 con una apuesta que se llama Bogotá Región Cundinamarca, ¿sí? Y vamos a mirar allí cómo empiezan a integrarse los diferentes actores. Entonces empezamos a construir un estudio de prefactibilidad, es decir, a revisar la posibilidad de que una iniciativa como esta fuera factible dentro de la región, y
nos encontramos a los materiales como eje de competitividad empresarial, entendiendo que desde cada clúster de los que tenemos aquí involucrados, construcción, TIC, joyería, comunicación, prendas de vestir, cuero, calzado, marroquinería, el material se presenta de forma diferente. Por eso empezamos a hablar de unas variables que se llaman materiales, insumos y componentes, como eje de competitividad. La otra variable, y creo que en la presentación que veíamos anteriormente, es la información, los datos que se tienen alrededor de la posibilidad de entablar estas relaciones con el material. Y la experiencia física y digital con el material, que la vamos a ver volcada en lo que hoy tenemos como la materioteca del Centro de Materiales Bogotá Región, que hoy les traje aquí una muestra, si quieren ahorita se pueden acercar, aquí hay una gran muestra de estos materiales, y ahorita les voy a mostrar un poco cómo llegan y cómo se clasifican dentro de esta experiencia física que llamamos materioteca. Bien, entonces nos damos a la tarea de hacer un benchmarking de lo que es un centro de materiales. Básicamente encontramos que hay 3 tipologías a nivel mundial de centros de materiales. Uno, desde lo que concebimos como repositorios, grandes bases de datos de materiales que involucran a todas las disciplinas, la arquitectura, la ingeniería, el diseño en general, el arte, ¿sí? Empiezan a instaurarse allí. Y esas bases de datos son importantes por la información que allí se reúne y que es posible utilizarla por diferentes actores. Después vienen unos centros de experiencia donde está la posibilidad de interactuar con el material, la posibilidad de poder sentirlo, tocarlo, mirarlo y las posibilidades que la experiencia le brinda al proceso de diseño o al proceso creativo cuando se interactúa con los materiales. Y la otra parte es el tipo 3, que son centros de investigación de infraestructura tecnológica. Dada la tarea, después de haber hecho una revisión de algunos de los centros de materiales a nivel mundial, nos determinamos por la asociación entre tipo 1, una materioteca, y un centro de experiencia. ¿A qué se debe? A que la región, en la investigación que hicimos, Bogotá, Cundinamarca, tiene una gran capacidad instalada, tanto a nivel de investigación como de transformación de los materiales que son posibles de transformar dentro de la región. Eso es importante entender. Los centros de materiales aparecen generalmente en centros de desarrollo a nivel industrial e investigativo. Y lo importante de esta variable es entender cómo se relacionan con los materiales que son locales, que son materiales del entorno. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de trabajar sobre el tipo 1 y el tipo 2. Estos, por ejemplo, son algunas de las filiales o de los que hemos trabajado. Este es Material Connection, un centro de materiales a nivel internacional bastante interesante, con repositorios en diferentes ciudades que se caracterizan por la investigación, por el desarrollo, ¿sí? Milán, New York, Tokio. Este es un centro de materiales que tiene una relación muy fuerte con desarrollos industriales. Vamos a ver que cada uno tiene como su categoría también, como las filiales o la red de aliados que construye. Dale, por favor. Este es otro que es también gran aliado de nosotros, que es el Centro de Materiales del Matterfat, ¿sí? Del Fomento a las Artes y el Diseño de Barcelona, con un énfasis hacia los procesos también muy fuertes de la academia y un énfasis muy fuerte también hacia los procesos del diseño y el arte. Estas bases de datos, por ejemplo esta, ustedes pueden entrar, es abierta a la consulta, al público, y creo que ese es uno de los elementos importantes de la perspectiva de estos datos que empezamos a encontrar allí, la apertura que también puede dar la información sobre los materiales. Esta es la red de aliados que hemos construido, cada vez se alimenta más, así funciona el centro de materiales que tenemos. La Universidad Jorge Tadeo Lozano es quien lo administra, pero no pertenece netamente a la universidad. Es un proyecto conjunto de región en el que se involucran todos estos actores con los que constantemente estamos en un proceso de diálogo y de reflexión frente al material. Reflexión desde la investigación, reflexión
desde lo que tiene que ver con el sector empresarial en función de sus necesidades o de la capacidad que tienen también para transformar, y desde el gobierno a nivel de políticas públicas. Cada uno de los actores que ustedes ven en este gran mapa de una u otra forma ha hecho posible que el Centro de Materiales hoy en día pues sea una realidad a nivel de la región. Bien, después de ese estudio de prefactibilidad construimos un portafolio de servicios, y esto se construyó en el 2019 a partir de un programa que denominamos Material Transforma, donde se construyó o se validó el portafolio de servicios del Centro de Materiales, que recae básicamente en estudios de vigilancia, en entrenamientos presenciales a partir de una metodología que llamamos el ADN del material, que ahora voy a profundizar un poco en ella, seminarios, portafolios de materiales, que es una variable importantísima para entender, por ejemplo, en un proceso de producción, estrategias de postconsumo, cuando yo empiezo a entender las lógicas del ADN del material. Prototipos, ¿sí? Hacemos generalmente procesos de desarrollo prototipado en algunas escalas, ¿sí? Prototipo de media, prototipo de baja, entendiendo lógicas posibles del material, y laboratorios de experiencia, que es digamos, uno de los elementos de más conexión que tiene el Centro de Materiales con sus públicos objetivos. Este fue el primer piloto que hicimos, donde tuvimos un entrenamiento con 85 empresas y donde realizamos de la mano de los clústeres de la Cámara de Comercio pues una lógica de acción en función del material, viendo que hay una gran variedad de empresas en los sectores y que permiten una lógica también de transversalidad del material allí. Cómo se comunican, por ejemplo, los de farmacéutico con los de prendas de vestir, o los de cuero, calzado y marroquinería con los de packaging o artesanías, en una lógica también de entender esa transversalidad que he venido hablando del material. Como lo dice el título de esa diapositiva abajo, creando un ecosistema del material, que es bastante importante. Algunas de las entregas de resultados y los traje porque me parece importante entender la lógica de acción que también tiene el centro. Es una lógica de interacción directa con los materiales, con los proyectos que se transforman. Por ejemplo, aquí hay con las empresas hacemos proyectos de desarrollo de bitácoras de materiales, que es muy importante también para entender desde perspectivas históricas, técnicas y estéticas la configuración de un material y las posibilidades que pueden dar. Bien, ¿cómo estamos en el Centro de Materiales en recursos físicos? Tenemos 3 espacios importantes en la universidad, 2 en el edificio de la biblioteca, donde tenemos una bodega donde se hace la clasificación por categorías, que ahorita les vamos a mostrar un poco la categorización. La otra parte es un proceso de exhibición que a partir del próximo mes ya empezará a aparecer en la biblioteca de la universidad con entrada a todo público, porque aquí también nos interesa esa lógica de que el material a nivel de repositorio no se quede en una parte solo de investigación, sino que también tenga una proyección a diferentes públicos. Y ahorita les voy a mostrar también el otro espacio, que es un centro de escanografía que tenemos. Dentro de esa categorización que tenemos de nuestros materiales que están ubicados en la biblioteca de la universidad, nos hemos dado a la tarea de generar 4 grandes categorías. Esas 4 categorías no están dadas básicamente por una condición técnica, científica del material, están dadas más bien por una interacción con los usuarios, que es lo que nos importa también entender en esta lógica de apertura que tienen los materiales. Hemos determinado 4 grandes categorías que son funcional, estético, interactivo y democrático. Allí tenemos clasificados más o menos unos 400 materiales ya a esta altura, ¿sí? Y les voy a hablar un poco de cada una. Sigue, por favor. La democrática es una categoría que se crea en función de la posibilidad de los materiales de ser asequibles por los usuarios, y esto gracias a los procesos de producción que se encuentran en cada una de las regiones donde se transforman materiales. Por ejemplo, el cartón es uno de los materiales más democráticos que existe gracias a la posibilidad de que desde diferentes áreas hay unos procesos de transformación, unos procesos de producción
que permiten su accesibilidad. Y esto lo ha repotenciado en la arquitectura, lo ha repotenciado en la lúdica, lo ha repotenciado en las artes, lo ha repotenciado en el diseño como uno de los materiales más transversales que existe. Hoy en día, por ejemplo, estamos sufriendo de escasez de este tipo de material celulósico y eso nos tiene en jaque a muchos, por ejemplo, a los que trabajamos con empaques, nos tiene un poco en jaque a muchos por, bueno, asuntos de pandemia y todo lo que ha ocurrido en estos tiempos. Lo funcional, aparecen materiales que tienen que ver con las prestaciones. Entonces aquí, por ejemplo, les traigo los hilos, les traigo el pegante, por esas prestaciones del agarre, del sujetar, de la fricción. Nos interesa todo lo que el material puede hacer, ¿sí? Y el servicio que puede prestar a partir de su función. Aquí hay muchos, por ejemplo, materiales que nos llegan desde la industria que transforma insumos y componentes para marroquinería, porque ahí hay unas prestaciones que a ellos les interesan mucho hacer visibles constantemente, por eso están los pegantes, por eso están algunas tipologías de hilos. Lo estético, que es una categoría importante desde lo formal en función de la textura, el color, la forma que tienen los materiales. Tenemos una gran base de datos de textiles y hemos hecho muchas alianzas con textilotecas porque Colombia ha tenido durante algún tiempo unos procesos importantes en la transformación de textiles. Eso ha llevado a configurar unas bases de datos importantes para investigación y también para la perspectiva histórica de lo que le corresponde al textil. Aquí en lo estético pues empiezan a aparecer las tramas, empiezan a aparecer la urdimbre, empiezan a aparecer el color, bueno, en fin. Aquí digamos que hay una cosa importante. Sin embargo, se intersectan aquí otros materiales desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el diseño industrial, importantes también en esta categoría. Y esta última categoría que a mí me parece muy interesante, que es lo interactivo, y es la capacidad que tienen los materiales de generar un bienestar en el usuario, ¿sí? Y un bienestar en el entorno, ¿sí? Que habita ese usuario. Aquí les traigo dos. Uno, pues que están muy de moda y que están en discusión constante, y es todo el asunto de los biopolímeros en función del impacto que tienen los polímeros de industria química, ¿sí? Entonces aquí hay una relación en función del postconsumo que creo que es una de las discusiones en el bienestar de entorno, punta de diamante que tenemos hoy en día. Y lo otro, proyectos de investigación también. Nos interesa mucho entender los materiales que están en todos los rangos, digámoslo así. Por ejemplo, aquí hay uno desde la investigación y el desarrollo. Esto es hecho aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esto es un trabajo mancomunado con la comunidad de Cucunúa, los productores de lana de Cucunúa, y con nanoestructuración a través de la plata, pues se crean en las fibras de lo que es la capellada del zapato, o sea, esta parte frontal de acá, todo lo que tiene ese recubrimiento, se crea una nanoestructuración con plata para personas que sufren de diabetes. Sabemos que la plata pues tiene unos asuntos allí antisépticos, antibacteriales importantes, y ahí se crea una relación importante con ese usuario que está propenso a poder contraer enfermedades ya que se relacionan pues con el proceso que viven día a día, ¿sí? Entonces aquí hay unos materiales interesantísimos en esa relación del bienestar, cómo puedo habitar el entorno, por ejemplo, el vestido, ¿sí? Lo que tiene que ver con los asuntos de la movilidad. Aquí empiezan a aparecer dentro de la base de datos pues varios de estas tipologías de materiales. Aquí tenemos unos en polímeros, en investigación. Aquí traje uno que se ha desarrollado aquí también en la universidad, que hay un cuestionamiento muy fuerte por uno de los polímeros más contaminantes que existe aquí en Colombia, lo llamamos icopor, poliestireno expandido, con las sobras de aceite de cocina que se producen en los moles, donde hay gran cantidad de restaurantes y de todo eso. Y se produce un polímero bastante resistente, pues que se está testeando ya para algunos
algunas aplicaciones posibles en la arquitectura, algunas aplicaciones posibles, por ejemplo, en el universo de la moda, botones, tacones y todo el asunto, en subproductos que son muy contaminantes, pero que también llegan a unos niveles de relación, mirando la transversalidad que puede generar el material. Ahorita si quieren se pueden acercar o se los voy rotando ahí para que los vayan mirando algunos de estos elementos. Eso en esa relación de la categoría de lo interactivo. Este es otro, digamos que es una categoría que estamos ya, dos categorías más que se han venido ampliando. Uno, un repositorio en fibras naturales. Estamos en una de las regiones más ricas en fibras naturales. Esto aquí tenemos, digamos, desde la industria del sector gráfico, tenemos desarrollo de papel, pero también tenemos desarrollo de fibras alternativas para la producción de empaques. Ahí tenemos, digamos, una línea importante también de fibras a nivel de transformación local. Aquí traje algunas que se han convertido en elementos. Palma, ahorita se pueden venir aquí, los miran. Coco para packaging. Esta que es muy local de nosotros, fibra de Enea. Todo lo que están viendo aquí es un trabajo de investigación sobre el plátano, tanto desde la calceta, que es parte de la estructura, digámoslo así, del tallo de la planta, ¿sí? Y el raquis, que es donde vienen conectado todo el fruto a la planta, ¿sí? Y se ha hecho todo un desarrollo a nivel de packaging, de muy buena resistencia, generación de fibra larga para textiles, que han hecho desarrollos ya, por ejemplo, como este corpiño que tengo aquí, tiene una resistencia bastante interesante con un acabado a nivel de lustre, que es una propiedad física importantísima de los materiales. Aquí hay una investigación muy fuerte en fibras naturales que hemos venido, digamos, sumándole a esa categoría. Y la otra categoría, que hoy tenemos el placer de presentarla, es una de las que más me apasiona a mí, que es la siloteca. Una siloteca es un repositorio de maderas, ¿sí? Silotecas hay muchas a nivel mundial. Lo importante es cuál es el concepto que tiene la siloteca instaurada. Esta siloteca parte desde la pregunta de qué está pasando con los materiales de patrimonio que tenemos nosotros a nivel de recursos naturales. Colombia es uno de los países a nivel mundial con las mejores maderas que existen, pero datos, desde el 2007 no se toman datos tan exactos. En el 2007 sale un libro del Instituto Humboldt y el Instituto Sinchi que se llama El Libro Rojo de Maderas Nativas de Colombia en Procesos de Extinción. Se declara que el 40% de las maderas que se transforman en Colombia están en vía de extinción. Eso es el 2007. Échale 15 años para acá, más o menos debemos estar en el 60 o 70% a nivel de datos, si no es que es más, en ese punto. Entonces, desde el Centro de Materiales, que también tiene una tarea de formación de públicos, nos hemos dado en la labor de construir una siloteca de maderas nativas de Colombia que están en vía de extinción. Aquí les traje varias. En este momento tenemos más o menos unas 45 maderas, ¿sí?, que están allí. Tenemos desde maderas muy exóticas como ébanos, costeños, que están ya casi al borde de desaparecer, como una línea de árboles que está muy corta ya a nivel de extinguirse de sus sistemas naturales nativos, que es lo importante entender también, porque vemos mucho árbol por todos los lados, pero ¿cuáles son los que pertenecen a esos sistemas nativos? Aquí tenemos maderas desde los guayacanes, tenemos algarrobos, tenemos carretos, tenemos también algunas gramíneas que si bien no se, digamos, no se cuentan dentro del proceso de las maderas, sí llegan a generar en la transformación algunos materiales importantes como la guadua que vemos aquí, la bambusa que vemos acá. Esto también lo mostramos porque la importancia de poner sobre la mesa lo que está pasando con los recursos naturales en los cuales nosotros somos fundamentalmente uno de los países más ricos a nivel mundial. Entonces, esta siloteca nace en ese punto. También estamos en un proceso de investigación
de macrofotografía y microfotografía de estos materiales. Principalmente estamos en una línea de lo que son fibras y maderas y algunos sustratos que provienen desde la fotografía, porque nos interesa ver otras dimensiones desde lo gráfico que pueden permitir los materiales, también en función de procesos de diseño y arte. Esta es parte de nuestra exhibición. Más o menos hasta el momento hemos recibido unas 2000 muestras, ahí tenemos un número, intercambiamos con otros repositorios de materiales, ellos nos mandan, nosotros les mandamos, hacemos exhibición. Esa del centro, estoy bien de tiempo. Listo, esta del centro, mire, es una cosa hermosísima que algún día pudimos tener en una exhibición acá, y es una textiloteca que se ocupó de investigar los textiles que se transformaron en el centro occidente colombiano, porque hubo una industria muy fuerte de transformación de textiles. Es un convenio que tenemos con la Universidad Autónoma de Manizales en procesos de investigación desde el textil. Dale, porfa. La otra parte son los recursos físicos que tenemos a nivel de hardware. Tenemos un centro de escaneo que está ubicado aquí en el módulo 20 de materiales para la gestión de prototipos. Dale, por favor. Que en convenio con la Agencia de Cooperación Turca, pues tenemos unos escáneres 3D. Cuando quieran pasar por el centro de escaneo, bienvenidos, es en el 4º piso. ¿Sí? Allá trabajamos con esta tecnología que permite escanear piezas a un detalle importante y hacer una relación con materiales a nivel bastante interesante desde las bases de datos que tenemos, sobre todo en función de la gestión de prototipos para desarrollos a nivel de diseño, a nivel de arte, a nivel industrial. Yo ahorita les hablaba de la transferencia que hacemos a partir de la metodología del ADN del material, donde ubicamos 3 conceptos. La parte histórica, la parte técnica y la parte estética para generar todo un discurso de conocimiento profundo de prácticas con el material. Por ejemplo, la foto que ven a la derecha es un taller que se hizo antes de pandemia, que se hizo sobre el fique, una de las fibras más importantes que tenemos, pero una de las fibras que se ha quedado rezagada por los desarrollos industriales, pero que a nivel de packaging, por ejemplo, ha sido tan importante en la historia, por ejemplo, de la comercialización del café, gracias a las prestaciones que tenemos. Entonces se hace todo un recoger de esta información para, a partir de los públicos con los que interactuamos, personas que estén interesadas en materiales, personas que investiguen, estudiantes, artistas, diseñadores, ingenieros, todos los que se involucren allí, hacer una discusión cruzada desde estas 3 dimensiones de la posibilidad que tiene un material. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a generar desarrollos con las empresas, con los investigadores, con los estudiantes, con los diseñadores, con los artistas, en cosas como estas. Zapatos elaborados con recuperación de cuero libre de cromo, por ejemplo. Aquí hicimos un convenio bastante interesante con una empresa que transforma cuero aquí en Colombia, que tiene una política de 0 cromo, con diseñadores e ingenieros, diseñadores industriales e ingenieros, en la colaboración y estructuración de una línea de zapatos de recuperación de residuos. Una investigación muy potente que les he contado ahorita sobre lo que el plátano y toda esta línea de plantas le puede aportar como fibra a los procesos de desarrollo. Por ejemplo, aquí hay fibra larga, textiles, entonces aquí hay una búsqueda importante de lo que puede dar una celulosa como esta a nivel de procesamiento también de elementos a nivel de la industria textil, del packaging. Este es un trabajo desde la parte que corresponde a la utilización de plásticos y residuos de joyería, ¿sí? En función de una línea de todo lo que tiene que ver con anillos, joyería, accesorios. Aquí hay un trabajo bastante interesante que se ha hecho a partir de la recuperación de metales, a partir de la recuperación de polímeros.
Cuero libre de cromo también, que hay una tendencia muy fuerte en este momento, porque el cuero, digamos, es una de las industrias que más contamina recursos hídricos y pues hay una tendencia muy fuerte a esta perspectiva, sobre todo desde los públicos que están adquiriendo esta tipología de productos, sobre todo en el impacto que esta línea de productos que vienen del cuero, el calzado y la marroquinería tienen allí. Todos estos son prototipos que hemos venido desarrollando con los empresarios y los investigadores desde el 2018. Y bueno, básicamente pues el Centro de Materiales es liderado por los que ustedes ven allá arriba y muchos de las empresas de la región y de los centros de investigación pues se han sumado como patrocinadores y apoyo al proceso de lo que es el Centro de Materiales en estos momentos. Cuando lo quieran consultar, con muchísimo gusto, ahí van a estar mis datos, va a estar también en el módulo 20, pues Joana también va a estar allí en el centro de escanografía y la base de datos pues va a estar abierta desde el próximo mes. Quienes quieran asistir el próximo 16 al Bronx, lo que hoy llaman Distrito Creativo, vamos a hacer una exposición bastante interesante con la comunidad que transforma allí también materiales en un proceso de integración muy interesante que vamos a hacer con la muestra que tenemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, mi querido Germán. Cada vez que uno escucha queda aún más sorprendido. Espero que ahorita las preguntas detonen conversaciones bien potentes. Bueno, vamos a seguir con nuestra última presentación a cargo de Mayler. Mayler, ¿estás ahí con nosotros? Hola, Mayler. Hola. Hola, yo les voy a contar. Mayler Olombrada es médico cardiólogo, ha trabajado en investigación clínica y telemedicina, emprendedor en el área de salud y el bienestar, ha trabajado en la dirección de diferentes instituciones de salud, incluyendo hospitales públicos y privados. Se ha desempeñado como profesor de cardiología en la Universidad Federal de Goiás y Pontificia Universidad Católica de Goiás. Apasionado por la innovación y el emprendimiento, con especialización en inteligencia artificial. Máster en espectáculos culturales y estudiante del doctorado en humanidades digitales. Es un gusto tenerte acá, Mayler. Te escuchamos. Muchas gracias, Silvia, Cleomar, por la invitación de participar con vosotros de esta cátedra. Muchas gracias a Natalia, a Germán, por compartir ese momento con nosotros. Les pido permiso para compartir mi pantalla. Adelante. Bueno, voy a empezar contestando una pregunta que siempre me hacen en todos los sitios donde hago alguna presentación sobre un tema semejante, que es, pero qué raro, ¿por qué se va a hablar de medicina en un evento de cultura, de antropología, de arte, de ciencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué medicina? Y lo que les invito es a hacer una mirada hacia la medicina más allá de un reduccionismo biológico, donde podamos mirar la medicina como arte, como ciencia, con cuestiones que tienen como tema el diseño, cómo se participa la tecnología en este aspecto. Así que la medicina empieza sobre el siglo V, IV antes de Cristo, en Grecia antigua, con este señor que ahí vemos, Hipócrates, un médico griego de la isla de Kos, que es conocido como el padre de la medicina. Y la obra escrita por Hipócrates pues se llama Sobre el arte médico. O sea, la medicina era vista como arte. Y aquí les traigo una frase de Hipócrates de qué consiste la medicina. Pues de curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Y eso, de la medicina como arte
ha durado no algunos años o décadas o siglos, sino que más de 2000 años la medicina fue un arte. ¿Y por qué eso? Porque no había mucho que hacer. De que medicinas con algunas de las plantas que nos ha traído Natalia, con algunas infusiones, con raíces, se hacía algunas medicinas para intentar mejorar un poco el paciente enfermo, pero muy raro se podría curar un paciente. Pero ese paciente está sufriendo, y el sufrimiento sí que hay algo que podemos hacer. Así que traigo aquí 3 pinturas que pueden señalizar cómo se conduce una consulta, una cita médica. El primer paso que nos enseña Hipócrates es escuchar, es oír lo que el paciente nos tiene a decir. Como que el paciente que metafóricamente quiere gritar, quiere dar un grito como en esa pintura de Munch y externar su sufrimiento, los síntomas que tiene, esa situación de angustia que está pasando. Y es importante que el médico esté allí escuchando, atento, para oír la narrativa que nos trae el paciente y comprender qué le pasa. Después de ese proceso, que le llamamos pues de anamnese, de traer a la memoria lo que le ha pasado, lo que siente, tenemos el segundo paso, que es hacer el examen físico. Y aquí les traigo un cuadro de Goya, que se llama Difteria, donde podemos mirar al médico que está allí mirando dentro de la boca de ese niño para ver la transformación, lo que ha cambiado en su cuerpo para así hacer un diagnóstico correcto. Y este examen físico es muy importante porque va más allá de simplemente estar mirando. Hay el toque, la palpación, o sea, en ese cuadro de Picasso intitulado Ciencia y Caridad, vemos aquí al médico tocando, sintiendo al paciente, cómo está su pulso, si tiene una taquicardia, qué le pasa. Y ese examen físico es muy importante porque es la base de la medicina. Y eso, hasta fines del siglo XIX, en el pasaje para el siglo XX, donde se empieza una nueva medicina, una medicina que ahora es una ciencia, una transformación científica a través de investigaciones, de estudios, de utilización de metodología científica, estudios multicéntricos, controlados, randomizados, para encontrar la mejor manera de tratar a un paciente. Aquí tenemos la descubierta de los antibióticos, el desarrollo de vacunas, las analíticas, las pruebas que nos permiten analizar el ADN, las pruebas de imagen, donde es posible, pues, virtualizar, tornar virtual el cuerpo de un paciente y actualizarlo en la pantalla de un ordenador y mirar lo que se pasa en su interior, lo que está ocurriendo para hacer un diagnóstico correcto y así un tratamiento eficaz. Porque hasta entonces, durante esos siglos, es bien posible que los tratamientos médicos pueden ter contribuido para matar a muchas personas do que para curar. Por ejemplo, una persona que está ali debilitada, taquicárdica, con la tensión muy baja, y le pregunto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué tal hacer que sangre un poco? Le quitamos medio litro, 1 litro de sangre a ver qué pasa. Y lo que pasa es que se empeora y se muere mucha gente hasta que tenemos esa medicina científica. Pero ahora traigo 2 puntos que gustaría de presentar a vosotros. La medicina como ciencia promueve un cambio brutal en ese encuentro entre médico y paciente. La relación médico-paciente no es la misma ahora que tenemos pues la tecnología involucrada en todo ese proceso. Una cita médica es pues un rito simbólico. Es más do que escuchar al paciente, es cargada de símbolos, de una simbología muy importante. Y el primer cambio que podemos encontrar se da en cuestión de la jerarquía del conocimiento. Hace no mucho tiempo,
Un paciente tenía que escuchar lo que el médico decía, oír y seguir sus instrucciones. Ahora no. Ahora tenemos con Internet, abrimos a Google y allí tenemos un tremendo número de informaciones, acceso a los últimos estudios científicos, a las últimas publicaciones especializadas, y podemos ahora romper esa jerarquía y tener un mismo nivel de estatus entre los profesionales sanitarios y los pacientes, que puede ahora contestar lo que ha dicho el médico, puede hacer preguntas específicas sobre su estado de salud y así tener un diálogo productivo que permita un mejor desfecho para todos. Além de esa parte del cambio de conocimiento, me gustaría apuntar la cuestión del distanciamiento, que la interposición de artefactos puede ocasionar en una clínica. Si antes, como hemos visto en aquellas pinturas, teníamos al médico mirando al paciente ojos con ojos, escuchando lo que tenía que decir, hoy muchas veces tenemos pues al médico mirando hacia la pantalla de su ordenador, digitando lo que le pasa, escribiendo sus síntomas y no teniendo pues una relación muy próxima. Y si no hay confianza, si no hay esa capacidad de estar junto con el paciente y comprenderlo con una empatía real, el paciente no se lo va a decir todo lo que siente y eso será muy perjudicial para el proceso de recuperación de su salud. Y en esos ordenadores tenemos aquí un contacto con la importancia que tiene pues el diseño gráfico, los softwares que utilizamos en sanidad. Es evidente que la utilización de historia médica digital, electrónica, nos ha traído mucho daño. Por ejemplo, ahora si estoy prescribiendo unas medicinas para un paciente que está ingresado en el hospital, el software me puede decir, mira, que estás prescribiendo 2 medicaciones que tienen una interacción, ¿estás seguro que quiere hacer eso? Y tengo pues alarmas de seguridad que me pueden ayudar a tener una mejor conducta. Sin embargo, lo que contestamos acá es que muchas pantallas tienen pues un design que mira hacia la burocracia, que está preocupado con la facturación, con cuestiones administrativas y no necesariamente con la participación del paciente. Si tenemos pues aplicaciones, softwares que se preocupen en traer al paciente para el centro de la atención, para que sea un protagonista de su salud, eso se puede cambiar de manera brutal. Aquí tenemos pues una aplicación para dispositivos móviles donde el paciente puede agregar datos. El paciente no es más el objeto de análisis por parte del médico, es también un ser activo que agrega datos de su tensión arterial, de su actividad y puede hacer pues muchas funciones con esas aplicaciones. Aquí en la pantalla a la derecha lo que vemos pues que tiene donde esté en su bolsillo, saca su móvil y tiene todas las medicinas que tiene que utilizar y puede solicitar que se lo entreguen en su casa y en fin, muchas cosas que es posible gracias a un diseño con una interfaz más atractiva, una interfaz intuitiva y que proponga tener al paciente como protagonista de su salud. Y aquí entra el tema de la tecnología. La tecnología, y me gustaría hablar principalmente de las cuestiones involucrando la inteligencia artificial, nos posibilita un nuevo cambio en la medicina. La medicina que era arte, la medicina que se ha convertido en ciencia, puede sufrir ahora un nuevo cambio gracias a la cantidad enorme de datos que tenemos hoy de estos cuerpos y utilizando los datos, los artefactos, los sistemas, podemos producir mucha cosa diferente ahora en la medicina. Y les traigo algunos ejemplos.
que llamaría yo de performatividad tecnológica. Tenemos ahora los artefactos no más simplemente como un objeto, y sin dotados de una agencia, con una ontología propia que permite a esos objetos inducir un cambio de comportamiento tanto en el paciente cuanto en los profesionales sanitarios. Aquí a la izquierda tenemos pues una aplicación que es utilizada para exámenes, pruebas de imagen. Y aquí tenemos que, de manera autónoma, un algoritmo de inteligencia artificial analiza una tomografía y detecta una enfermedad como una disección de la aorta. Una disección de aorta es pues una enfermedad fatal que mata un 10% a cada hora desde que empieza. Así que aquí el tiempo es crucial, es algo muy importante. Y si utilizamos algoritmos de inteligencia artificial, el algoritmo puede aquí autónomamente decir al radiólogo, pues mira, que tengo un caso que me parece una disección arterial, una disección de aorta. Por favor, mire este examen antes de los otros, a ver si confirma que es ese el diagnóstico. Inmediatamente también se envía un mensaje para el médico en urgencias, que también estará atento a confirmar ese diagnóstico y a seguir con la conducta adecuada para tratar ese paciente. No se trata aquí de la inteligencia artificial, que es una inteligencia humana, porque viene de los humanos, del ser humano, programando, creando un algoritmo. Está ali contribuyendo, sumando a la actividad médica. No se trata de sustituir, y sí de sumar y agregar valor a ese atendimiento. Aquí en la fotografía del medio les traigo otra aplicación. Creo que la mayoría de las personas, seguramente todos que están ahí me escuchando ahora, tienen un móvil, hacen fotografías o utilizan herramientas de reconocimiento facial, sea para apuntar personas que conoce en Facebook, sea para desbloquear su móvil. Aquí utilizamos la inteligencia artificial para hacer un análisis de la fase del paciente, procurando pues que, haciendo un cruce de datos que procura encontrar un fenotipo de hallazgos de la fase que sean característicos de algunos síndromes genéticos. Y la aplicación del algoritmo de inteligencia artificial irá pues decir la probabilidad de que sea la enfermedad, aquí un caso de síndrome de Down, o una enfermedad más rara todavía. Y más que eso, nos permite emerger una inteligencia colectiva, porque me pone en contacto inmediatamente con un profesional que es especialista en ese tema, me trae más informaciones sobre esa enfermedad y así nos permite utilizar la inteligencia artificial para agregar conocimiento y manejar adecuadamente a ese paciente. Por fin, un ejemplo de un artefacto vestible, en este caso un Apple Watch, que está puesto todo el tiempo monitoreando la persona que lo tiene allí, que está utilizando ese reloj. En este caso, una aplicación que es avaliar el ritmo del corazón. Y aquí podemos llamar de performatividad porque no está solamente detectando con sus sensores el ritmo, sino que está proponiendo que el paciente y que los profesionales adopten una nueva conducta. Porque si el reloj detecta pues un ritmo, una arritmia, por ejemplo, un ritmo de fibrilación auricular, sabemos que tiene un riesgo de que eso pueda causar un ictus. Y el algoritmo va a informar al paciente, mira, tú no tenías ese ritmo. Tu ritmo era un ritmo normal, como este que vemos acá en el ejemplo, un ritmo sinusal, y ahora tienes una fibrilación auricular. Así que se recomienda que procure su cardiólogo a ver qué le pasa
y así se puede empezar un tratamiento antes que ocurra un ictus. Por fin traigo acá la figura de estos tres filósofos para mostrar o cuán interdisciplinario es el tema de la medicina. Primeramente tenemos a la izquierda Heidegger, en el medio filósofo de la tecnología Donaid y a mi derecha Andrew Feinberg. ¿Y por qué traigo a esos tres filósofos? Para evidenciar la importancia de hacer una reflexión sobre el uso de la tecnología en la medicina. Heidegger tenía pues una visión pesimista de la tecnología. Vía la tecnología como algo trascendental, determinista o mejor. La tecnología como dotada de autonomía, cargada de valores, pero que despersonaliza a la persona. O sea, algo malo. Y eso se ha seguido con muchos académicos que todavía tienen pues una visión pesimista de la tecnología. Sin embargo, con Donaid, un filósofo contemporáneo, eso se cambia. Ahí propone un abordaje que él llama de post-fenomenología, que sería avaliar la conciencia, pero sumando la cuestión del pragmatismo, proponiendo pues una relación dialógica entre artefactos tecnológicos y el ser humano, proponiendo una simbiosis entre cuerpos y tecnología que causa un impacto personal y también un impacto social y cultural. Ya Andrew Feinberg nos trae un abordaje hermenéutico, pero podemos aquí hablar de una hermenéutica material, analizando la tecnología como un objeto social dotado de un estatus ontológico. Para Feinberg, hay que seguir una teoría crítica de la tecnología, una tecnología que no es neutra, pero sí humanamente controlada. O sea, nosotros, los seres humanos, debemos elegir qué camino deseamos seguir. Y aquí traigo pues un ejemplo de los coches autónomos. Quien está ali programando un coche autónomo, hay que elegir en el algoritmo que conduce al coche va a seguir en una situación de riesgo. Por ejemplo, que es un estudio de MIT en Estados Unidos, que nos pregunta cuestiones morales, dilemas morales. Si el coche se defronta inmediatamente con personas en un cruce de peatones y tiene la opción A de seguir adelante y atropellar a esas personas, matando a los tres, o puede cambiar su ruta y colidir, pero matando a las personas que están dentro del coche, incluso el conductor. ¿Qué debe hacer el coche? Esas preguntas tenemos que contestar, porque si no los algoritmos seguirán con prejuicios, con sesgos que van a adquirir en la programación, en el desarrollo de estos algoritmos. Así que es importante que en la medicina tengamos ahora esa discusión. ¿Qué camino queremos seguir? Pues un camino distópico donde cada vez tenemos menos tiempo y más preocupaciones en lograr más ganancias, o queremos elegir un otro camino, un camino que proponga mantener la medicina como una ciencia, con uso de tecnología, con desarrollo de diseños inteligentes, pero que vuelva su mirada hacia la medicina como arte. ¿Y qué significa eso? Que la inteligencia artificial crea la posibilidad hoy de dar más tiempo a los médicos, a los profesionales sanitarios, y ese tiempo sea más tiempo, más una eficiencia más grande para hacer lo que más importa entre los seres humanos, lo que nos hace humanos, que es cuidar, que es consolar. Y como ya nos ha dicho ese cómico americano, si pronto no cambiarmos de dirección, terminaremos donde vamos. Así que es importante una reflexión crítica y proponer que la medicina puede volver a ser también una arte de cuidar de los pacientes enfermos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayler, muy provocativa, en especial esta situación en los autos inteligentes. Bien, entonces vamos a empezar la sesión de preguntas, comentarios y demás. Quisiera habilitar entonces no solo el chat, sino también el micrófono acá de manera presencial. ¿Por acá tenemos alguna? Dale. Recuérdanos tu nombre, por favor. Buenas, yo soy Juan David. La pregunta es para Germán. Viendo el potencial que tienen esos materiales, podrían aprovecharse para exportar y bajarle, por ejemplo, al petróleo, ¿no? Que bueno, digamos que viendo que sea pues desde el plátano y estas maderas que son de aquí de Colombia, pero y además y a propósito de eso, ¿qué implicaciones primero económicas tendría en el sentido de realizable, vaya, en términos de costos, es algo que se puede realizar a nivel masivo, como para bajarle el plástico también, y a nivel ecológico, porque por lo menos decían que la madera estaba en vía de extinción, podría también ser factible en ese sentido, pues pensando en exportarlo, pues como una de las fuentes para Colombia. Esa es mi pregunta. Juan David, gracias por tu pregunta, muy pertinente para el proceso que estamos hablando el día de hoy. Sí, como ustedes vieron al principio, yo mostré una imagen de que esto es un proceso de triple hélice. Mientras hayan políticas públicas que potencien los procesos de investigación y la capacidad instalada en la industria, es factible que esto se pueda hacer apostándole a aprovechar los recursos que cada región tiene. En estos momentos se está trabajando un proyecto gracias a un proceso de política pública nacional en la búsqueda de sustratos celulósicos para la industria papelera, ¿sí? Porque hay una escasez en este momento a través de los sustratos básicos de los molinos en Colombia, y se está haciendo una investigación sobre cáñamo. Y hay una propuesta muy fuerte, digamos, por hacer una investigación que sea un producto que permita no solo impactar el consumo interno, sino también la posibilidad a futuro mediano, de poder generar unos procesos de exportación. Entonces, digamos que mientras las partes estén conectadas y haya un diálogo en la línea de la búsqueda de esas soluciones a esas problemáticas de diseño, digamos, que empiezan a haber allí, pues es factible que todo esto sea posible hacerlo. Respecto a lo de las maderas, pues también se pone de antemano el asunto de lo que está pasando con ellas es en función de poder generar unos procesos de conservación de esos ecosistemas que permitan a futuro seguir una explotación responsable de estos recursos que tenemos en nuestro entorno. Pero es muy viable de poderlo hacer mientras se conecten las partes, que es lo importante. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Vamos a leer una que tenemos de manera virtual. Bien, una pregunta para el doctor Mayler. Una de las predicciones para los próximos 5 años es que los doctores serán reemplazados por máquinas, ya que se ha convertido la consulta general en una tarea repetitiva y en la que una máquina con base de datos mayor a la de un médico tendría en su vida, en una tarea repetitiva en la que una máquina con base de datos mayor a la que un médico tendría en su vida se hace de utilidad. ¿Cómo podría mejorarse la relación médica en este contexto sin que se pierda el carácter de persona para el paciente y no sea tratado como un dato más? De acuerdo a su investigación, ¿en cuánto tiempo cree que este tipo de tecnología con inteligencia artificial podría hacerse viable? Y finalmente, ¿cómo sería la interacción del médico y la inteligencia artificial sin que uno reemplace al otro? ¿Considera que los médicos
de medicina general llegarían a desaparecer? Paremos ahí y ya leo la otra parte. Adelante, Mayler. Bueno, lo primero, en 5 años seguro que no. No se va a ocurrir en tan poco tiempo. Pero desde 2017, los algoritmos de un campo de la inteligencia artificial que se llama la visión computacional ya ha sobrepujado a los seres humanos. Así que los algoritmos tienen pues una eficiencia más grande para encontrar patrones en imágenes. Así que ya hay algoritmos para detectar, por ejemplo, una lesión en la piel, si es un cáncer o no, si es un melanoma o no. Eso los algoritmos pueden hacer también como un dermatólogo. Lo mismo en la patología, se puede hacer el diagnóstico de un cáncer de pulmón también cuanto un patologista muy experiente. Todos los sitios donde se utilizan imágenes que son en general padronizadas, la inteligencia artificial podrá seguramente tener una eficiencia más grande. Eso se aplica en oftalmología, por ejemplo, analizando hondo de ojo para diagnosticar una retinopatía diabética, por ejemplo. Sin embargo, reemplazar es complicado porque lo que has dicho tú, lo que propongo yo, que tengamos ese cuidado con el paciente con los aspectos que no sean simplemente biológicos. Y una manera que se puede hacer eso en el futuro, y aquí estamos pues haciendo un estudio de futurología, sería, por ejemplo, cambiar la manera como que se hace una historia médica electrónica. Si tenemos hoy en casa dispositivos como Google Home, como Alexa, ¿por qué tengo yo que estar allí en el ordenador escribiendo todo? Se puede simplemente escuchando, tener las informaciones registradas en su informe, en su historia médica electrónica. Hay estudios también de inteligencia artificial que analizan, pues, para predicción de eventos como, por ejemplo, una depresión. Se puede analizar las fotografías que están allí en Facebook, utilizar la cámara de ordenador o de móvil y detectar cambio de humor, detectar varias otras cosas, y eso se va a sumar a la actividad del médico. Más o menos como si tú estás ahí en Colombia, no sé si Jennifer está en Colombia, pero se tiene que hacer un vuelo de Colombia hacia Brasil, pues no estará el piloto todo el tiempo conduciendo el avión, estará la mayor parte del tiempo en el piloto automático, donde el ordenador está guiando el avión hacia Brasil. Pero en determinados momentos, el computador, el ordenador, puede apuntar que hay algo mal y el piloto está allí para hacer el cambio que sea pertinente. Así creo yo que en la medicina. Los algoritmos van a apuntar con eficiencia muy grande la posibilidad de un diagnóstico, era predecir la posibilidad que una persona tenga diabetes en un futuro o una persona con hipertensión que tenga un infarto, y utilizando todos esos datos se podrá tener algo más eficiente. Por fin, un pequeño ejemplo de que eso no se va a ocurrir en los próximos 5 años. La IBM tiene pues un computador que creo que la mayoría conoce, que se llama Watson. Watson ha sido propuesto para ser utilizado en oncología, porque consigue pues tener todos los estudios, todas las publicaciones científicas de oncología y consultar esa base de datos. ¿Y qué hizo IBM en el último año? Ha cancelado el proyecto Watson para oncología, porque ha percibido que, claro que los datos son importantes, pero los datos tienen que estar pegados a la realidad donde está ese paciente. Así que los datos de un estudio, una investigación en el interior de China no necesariamente se puede aplicar en los pacientes que están allí en Perú. Así que creo que la cantidad de datos es importante. Los algoritmos de inteligencia artificial irán a contribuir mucho para un cambio de medicina, y tenemos que elegir qué camino seguir. Si un camino donde tenemos menos tiempo todavía y puede ocurrir eso,
de una medicina entre paciente y máquina o una medicina cada vez más humana donde tengamos tiempo para cuidar de los sentimientos de los pacientes. Muchas gracias, Mayler. Voy a leer la siguiente, es para Germán. De acuerdo a la cantidad de materiales a partir de las maderas, ¿cómo aprovecharlas sin perjudicar el medio ambiente o conservación? ¿Existe alguna política de siembra de estas maderas? Isaías, hola, gracias por tu pregunta. Pues yo creo que esa es una de las discusiones contemporáneas en función del proceso de aprovechamiento de materiales. Creo que hay una lógica también allí de mirar a nivel de políticas públicas qué se está haciendo. Por ejemplo, este es un trabajo que viene, digamos, desde la Siloteca asociado con las investigaciones que han hecho el Instituto Sinchi y el Instituto Humboldt, y pues desde el 2007 no se publica nada oficialmente en función de lo que tiene que ver con lo que está pasando con este tipo de materiales. Entonces creo que allí hay una revisión importante en este tema de mirar qué asociaciones podemos empezar a hacer desde la academia, qué asociaciones podemos empezar a hacer desde las entidades gubernamentales, desde los mismos habitantes de los sectores que son los que tienen de primera mano la información de lo que está pasando y cómo podríamos de una u otra forma pues generar también unos procesos, digamos, de aprovechamiento y de políticas de el mejor uso de estos materiales. Creo que tenía dos partes la pregunta y cómo aprovecharlas. Creo que también hay una cosa importante a la que nos hemos dado la tarea desde el Centro de Materiales y es entender esa metodología de los ADNs que tienen cada uno de los materiales particularmente. Eso nos lleva a unas lógicas desde lo histórico, a entender unas variables incluso de identidad del mismo material y eso nos lleva a una perspectiva también desde lo técnico, a mirar las capacidades de transformación que tenemos o que necesitamos para el mejor aprovechamiento. Creo que hay un tema fuerte para entender entre una perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar en este punto. Gracias, Germán. Bien, vamos una pregunta para Natalia de Karen. Buenas tardes, una pregunta para Natalia. ¿Hasta qué punto, según la investigación y formación en diseño interactivo y arquitectura, ha pensado en el metaverso como próxima aplicación de su proyecto de maestría? ¿Esto sería posible y con qué limitaciones? Bueno, voy a intentar responderte, Karen. La verdad es que no tenía muy pensado el tema del metaverso para este proyecto porque está asociado a algo muy real y muy concreto que es cómo interactuamos con el mundo físico. Entonces, si bien el metaverso podría ayudar a recrear estas situaciones que están en el borde de lo real y lo ficticio y van de la mano con el tema del avatar y todo esto, y en todo caso poder recrear así las interacciones con otras especies y ponerles de alguna manera cara o sentimientos más allá de lo que podemos percibir o no en el plano físico. Me parece que se perdería un poco esta conexión con el vínculo que se quiere resignificar entre el humano y la naturaleza aplicado al habitar, ¿no? Al habitar dentro de este plano. Gracias, Natalia. Bien, yo tengo una pregunta para los tres. De manera directa, Natalia y Germán lo mencionaron y creo que de manera un poco tácita, Mayler lo mencionó, y es este ejercicio de integración de lenguajes. Esta lógica que
viene desde una disciplina y al encontrarse en estos proyectos debe entrar a dialogar con otras lógicas. Quisiera que Natalia, Germán y Mayler nos contaran qué aprendizajes ha habido al respecto, porque una primera respuesta sería resistencia, ¿no? Resistencia o otra posible respuesta sería imponer un lenguaje sobre el otro. Entonces quisiera escucharlos. No sé si quieras empezar tú, Natalia. Bueno, desde mi lado, ese intercambio fue bastante fluido porque, bueno, por mi parte no tenía mucho conocimiento en estos temas, sobre todo sufrí con el tema electrónico y de la programación. Entonces, era como un diálogo muy de escucha desde mi lado, de aprendizaje, y del otro lado, en una posición de compartir, ¿no? Y de ayudarme porque, claro, más o menos que yo estaba trayendo la idea, la propuesta y el camino, solo que no tenía las herramientas ni una idea tan clara de la solución práctica y cómo ejecutarla, ¿no? Cómo sería esa operación de llevar a cabo la idea que tenía. Pero fue súper colaborativo, incluso fue con personas que estaban ya en Argentina, estábamos en pandemia, lo vimos a distancia, creo que fluyó muy bien. Gracias, Natalia. No sé si quieras continuar tú, Mayler. Bueno, lo primero de resistencia, sí. Ahora en el doctorado menos, pero en mi proyecto de máster seguro que muchas preguntas y extrañamiento, pero ¿por qué tenemos acá un médico queriendo hacer estudios que envuelve cultura, que envuelve antropología? Eso siempre venía una mirada extraña. Entre tanto, como estaba sobre la orientación de un profesor muy bueno que a mí me gusta mucho, no es porque está aquí nos escuchando, que es Cleomar, esto me ha tornado todo más fácil porque es una oportunidad de crecer muy grande, porque he estado en contacto con personas de diferentes universidades, de diferentes facultades, hablando con investigadores de medicina, de tecnología, de inteligencia artificial, de cultura, de antropología, de todo. Y luego que se mira que es importante un abordaje interdisciplinario para el mundo, que el conocimiento no tiene los límites muy bien establecidos, la posibilidad de un nuevo conocimiento que traspasa esos bordes y que surge de la interdisciplinaridad es una cosa muy gratificante y que me ha gustado mucho. Gracias, Mayler. Dale, Germán. Esta pregunta es muy interesante para el proyecto porque cuando iniciamos en el 2018 veníamos, digamos, de un proyecto guiado por políticas públicas y sí tuvimos al principio una resistencia, pero aquí viene una particularidad interesante. El diseño y el arte como articuladores de la sociedad. Cuando empezamos a partir de los procesos de metodologías de cada uno de estos campos, a hacer visible a estas instituciones que se involucraron dentro de esta gran red de actores, totalmente las metodologías hicieron un cambio de pensamiento importantísimo. Porque al principio se querían importar incluso los modelos de los otros centros de materiales que teníamos. Cuando nos dimos a la perspectiva de examinarnos desde las metodologías del diseño, de lo que el campo del arte le aporta, pues entendimos que la lógica estaba en la riqueza propia que teníamos, en la capacidad instalada que teníamos, y esto fue lo que llevó a determinar casi que como una especie de espíritu mismo propio del Centro de Materiales acá. Y eso ya después, como bien lo han dicho pues, mis otros compañeros panelistas, pues aquí empieza entonces un asunto de flujo bastante
de interacción, de retroalimentación de cada una de las disciplinas que aquí se intersectan. Entonces, digamos que ha habido como inicialmente como una especie de reticencia, pero después de ver el diseño como articulador y el arte como un eje de reflexión de la sociedad, se vuelve interesantísimo lo que ya ha pasado años después con este proceso. Gracias, Germán. Bien, hay otra pregunta de Alejandro para Mayler, creería. Buenas tardes. ¿Actualmente existe inteligencia artificial que facilite la medicina veterinaria o podría haber en el futuro un algoritmo que monitoree la salud de nuestros animales? Yo no sé si Mayler pueda contestar eso. Tú nos dices. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, lo intentaré. No soy veterinario. Si hay alguno, puede me corregir cuando quieran. Sí, hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que pueden ser utilizados tanto en veterinaria cuanto en agronomía. Te doy dos ejemplos. Uno, la persona que está allí cuidando de animales puede pues estar en una finca lejos de la ciudad, no tiene cómo acceder a un médico veterinario, puede pues hacer una foto y hay algoritmos que van a analizar la lesión que tiene allí en su pata, donde sea, y decir, bueno, esta lesión se parece con una infección por eso o por otra cosa y ayudar a hacer el tratamiento adecuado. Eso también hay en agronomía, que se puede hacer una foto de la planta. Teníamos allí, por ejemplo, supongamos que la planta que está en un proyecto de Natalia empieza a quedar con sus hojas que eran verdes amarillas. Se puede hacer una foto, el algoritmo hace la segmentación de dónde está la lesión y concluye apuntando lo que la probable infección que tiene la planta, qué enfermedad es esta y propone el mejor tratamiento para que no se muera. Otro ejemplo sería también con sensores que pueden monitorear señales vitales y otras funciones para detectar cuando empieza una enfermedad o acompañar cómo se está evolucionando. Y por fin, un ejemplo de tienda de mascotas. Acá en Brasil tenemos una tienda de mascotas muy grande que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para que su perro pueda elegir los juguetes que quiere comprar. Tú pones el perro enfrente a una cámara, el algoritmo de inteligencia artificial analiza la fase, la cola del perro y empieza a mirar que cuando aparece en la pantalla un juguete que al perro le gusta, se cambia su fase, la cola empieza a mover más rápido y automáticamente ese juguete se va allí para finalizar la compra. Y claro, con su dueño aprobando o no, pero utilizando la inteligencia artificial para que el perro pueda decir, bueno, eso sí que me gusta, eso no. Ok, muchas gracias. Están excelentes las respuestas. Acá tenemos dos preguntas más. Bueno. Hola, no, me llamo Nicole y la pregunta es para Natalia y es que pensando como en el prototipo que tenías de tu proyecto es más, siento yo que es más personal y para el hogar, pero tenían la duda de si se podría volver algo más público del Estado, como he visto máquinas por fuera que enseñen este tipo, pues no sé si sería disciplina, pero pues mejorar en sí una conducta, pensándolo más desde lo público, a pesar de que entiendo que la ciencia que funciona con la idea de la planta es algo para espacios cerrados, no sé si se puede exteriorizar y cómo se haría. Bueno, yo tomé un estudio que se centra en la mejora de la calidad del aire en espacios cerrados. Esta fue la base del proyecto y en ese sentido es que se enmarcó en la casa y el entorno doméstico. En general puede funcionar para otro tipo de ambientes cerrados también, como oficinas y demás, pero entiendo tu pregunta como las posibilidades y el potencial que tiene para cambiar las conductas a nivel colectivo y en ese sentido como un proyecto público.
Y yo creo que sí sería posible, no sé si tanto, si tanto con el tema de la calidad del aire y cómo lo mejora, pero sí pensaría que puede haber alguna forma de ver el tema de la interacción a nivel comunitario con las plantas, ¿no? Y esto puede darse en los parques públicos, de alguna manera que sea, no sé, el cuidado que le da una comunidad a su espacio público y el vínculo surgiría a partir de ese lugar, ¿no? Como un sentido de pertenencia que es un poco más amplio y va hacia lo colectivo y no tanto en este nivel tan individual de un usuario con una planta, una maceta o algo tan pequeño. Bueno, la pregunta es para cualquiera de los tres y es, pues, como tienen en común un poco el interés de hacer un uso responsable sobre la tecnología. Quisiera saber qué opinan en cuanto a inteligencia artificial en campos creativos. ¿Cómo comienzan a aparecer programas que sean capaces de escribir una novela, componer una canción, realizar una pintura? O sea, ¿cómo ven a la máquina a la que aparentemente le podría faltar la noción de aura de la que hablaba Walter Benjamin? Y si es posible llegar pues a componer piezas musicales. Por ejemplo, hay un programa que es capaz de generar la música que estarían haciendo cantantes y grupos musicales que ya están pues eh, que no están no hay presencia física, por ejemplo, no sé, de Amy Winehouse, y entonces el programa se encarga de poner qué música estaría haciendo en este momento, o Jim Morrison, qué música estaría haciendo en este momento. ¿Creen que esa es la tarea tal vez más delicada y más distante de la tecnología en cuanto a reemplazar al hombre y su capacidad de creación poética? ¿Quién quisiera comenzar? Adelante, Mailer. ¿Qué opinas? Vale. Es un tema muy, muy curioso y seguro que muy provocativo. Yo no me voy a acordar ahora de un ejemplo que se ocurrió sobre la producción de música clásica. Le puedo decir después, pero ahora no me viene a la memoria el caso. Pero tiene un algoritmo que es capaz de producir pues canciones de música clásica. Y un profesor de una universidad americana ha dicho no, que tenemos la cuestión de la aura de Benjamin, de Walter Benjamin, tenemos la cuestión de las emociones y no es posible que un ordenador consiga un algoritmo crear una canción que transmita eso. Y lo desafío se hizo en la universidad y se presentaron, la orquesta presentó pues 3 canciones. Una canción que era, salvo engano, de Bach. Otra producida por un algoritmo de inteligencia artificial y la otra compuesta por el profesor de la universidad. Y después al final tenían que cada uno que estaba allí asistiendo a la presentación decir quién ha compuesto cuál canción. Y el resultado final fue que la canción producida por el ordenador, por el algoritmo, ha sido interpretada como la original de Bach. La de Bach como si fuera la del profesor y la del profesor como si fuera la del algoritmo. Así que hoy ya hay la posibilidad que nos saibamos distinguir la composición que es. Eso inteligencia artificial se llama redes neurales generativas, que tienen la sigla GAN, y pueden pues hacer trabajos de fotografía muy interesantes, por ejemplo, de tornar las fotografías coloridas de la Primera Guerra Mundial, pero también de generar imágenes, y vemos esto con una preocupación también con relación a videos
que se llama deepfake. Hay un video muy clásico que es del expresidente de Estados Unidos, Obama, haciendo pues una presentación, pero que no la hizo. Era simplemente un algoritmo con su voz, con su imagen, generada por el ordenador. Así que es un tema muy polémico y que en el arte me parece muy provocativo. No creo que irá a sustituir al ser humano, pero que puede también producir algo que hoy ya no notamos si fue hecho por un algoritmo o por una persona. Gracias, Mayler. ¿Qué opinas, Natalia? Yo coincido con Mayler, este es un tema bastante provocativo y a veces incluso no se puede distinguir entre lo que está hecho por la máquina y lo real. Incluso conocí a alguien que tuvo una conversación consigo mismo en videollamada, o sea, con él mismo virtual, fabricado por la computadora, y estaba sorprendido de lo real que se veía, ¿no? Pero en cuanto a la producción artística, a mí me hace mucho ruido y me queda la duda de si realmente en algún momento pueda ser reemplazado el ser humano, en el sentido de que creo que estas redes están entrenadas mucho más en base a datos de cosas que existen, y en ese sentido podríamos entrar un poco en un loop y no movernos de una zona o de un rango, en todo caso, que no llegaría a cambiar tanto más como tal vez podría a partir de una intervención un poco más disruptiva, tal vez, producida por un ser humano, ¿no? Esa es la duda que me queda, pero no lo sé, estas cosas avanzan tan rápido y tienen tantas consideraciones que tal vez en algún momento sí, ¿por qué no? Lograrían reemplazarlo, no sé si para mejor necesariamente, pero puede que hayan obras que terminen siendo hechas totalmente por una máquina y uno las pueda ver como arte, como innovación, no solamente como algo que intentaron recrear de lo existente o de artistas del pasado o de ritmos similares o cosas así, ¿no? Sino como algo realmente nuevo. Gracias, Natalia. Germán. Diego, gracias por la pregunta que creo que nos pone a dialogar a los tres que estamos aquí en función de cada una de las particularidades que tenemos y desde los universos donde nos movemos. Yo también coincido con mis compañeros. Es una pregunta muy interesante para hacer un proceso de reflexión. Yo lo veo desde dos partes. Yo no sé si desde el arte lleguemos a ese nivel, pero creo que sí desde el diseño ya estamos en una perspectiva en la que a nivel de tendencias hablamos de esas lógicas. Bien lo ha expuesto tanto Mayler como Natalia en sus presentaciones. Por ejemplo, cuando uno se mete a la página de Ericsson a nivel de su portal de tendencias, si en este momento hablamos de la lógica de Internet de las cosas, ya estamos hablando a 10 años, 2030, nada, 8 años del Internet de los sentidos, donde la asociación con los bancos de datos a nivel de un proceso de interacción con el cerebro es bastante importante. Me explico. Por ejemplo, se están planteando cómo desde el diseño de gráfica promocional yo puedo generar estrategias en las que a través de bancos de datos de olores, donde se involucra la particularidad de los materiales, yo puedo tener un mensaje de forma rápida y tener allí una producción de sentido. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se acercan el celular a oír un mensaje, sienten que hay como una especie como de viento que pega ahí, como, ¿sí?
desde el asunto. Hay como una cosa que se está explorando también a través de bancos de datos, por ejemplo, desde los olores, cómo puedes llegar información, no sé, al mediodía de que te deseen que puedas comer una hamburguesa. Yo sí comparto mucho lo que dice Natalia. Yo no sé si desde el arte, a través, digamos, desde esta perspectiva de la inteligencia artificial, podamos llegarlo a catalogar en ese sentido, ¿sí? Entonces, pero creo que el diseño sí tiene un acercamiento muy profundo ya, en ese punto el diseño, la ingeniería, la ciencia, hacia esa relación. No sé, creo que es una pregunta para el arte importantísima de reflexión. Bueno, voy a verificar si hay alguna otra pregunta. Bueno, Mailer, ¿alcanzas a ver ahí? Listo. Mailer ahí muy amablemente nos pone el algoritmo. Bueno, entonces estaríamos cerrando con esto la sesión con nuestros invitados. Muchísimas gracias a los tres. Sobra decir que esta es su casa y cuando quieran volver a comentarnos más avances sobre sus investigaciones, acá estaremos prestos a escucharlos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Mailer. Muchas gracias, mi querido Germán. Bien.